Buenas tardes, Dios te bendiga. Mi nombre es Oscar Eduardo Aceituno Rivera, siervo inútil de Cristo por su gracia y su misericordia. En esta ocasión quisiera compartir un hermoso tema que le tengo por nombre, predica la palabra sin levadura. Amén. Vamos a orar dándole gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, porque nos permite una vez más poder compartir su poderosa palabra. Padre, hoy menguo yo para que crezcas tú en mí, Espíritu Santo de Dios. Oro, Padre, para que pases un carbón encendido en mi boca y que seas hablando tú a través de mí, papá. Porque yo solo soy un instrumento, Padre, solo soy barro en tus manos, Señor. Y te pido, Padre, que seas tú llevando la palabra, Señor, a donde tú tienes planeado, Espíritu Santo de Dios. Te damos a ti toda la honra, toda la gloria, Padre, por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Abre nuestro entendimiento, Señor, habla a nuestros corazones, que tu palabra nos confronte, nos exhorte y nos corrija, Señor, y que nos enseñe, Padre mío. Mi hermano, vamos a ir a la palabra en segunda de Timoteo 4:2. La poderosa palabra de Dios, le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Segunda de Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Estamos viviendo en tiempos donde muchos quieren evangelio sin arrepentimiento, una gracia sin transformación, una fe sin obediencia y una predicación que agrade a los hombres antes que a Dios. Pero el llamado bíblico no es entretener, motivar o impresionar. El llamado es a predicar la palabra de Dios tal como fue dada, sin añadirle tradiciones humanas, filosóficas, tradiciones carnales, ni mensajes diseñados para complacer los deseos del corazón humano. Podemos ver en la poderosa palabra que Pablo le escribe a Timoteo en la carta y le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo está llamando a Timoteo a que predique en todo tiempo, en todo momento, que redarguye. Redarguir el pecado, hermano, es poder aconsejar a un hermano por amor y por misericordia, llamarle la atención a solas y decirle, hermano, noté esto y estás fallando. Y la palabra me dice que te inste, que te redarguye, que te enseñe, que te reprenda, para que no puedas caer en los lazos del enemigo. Exhorta con toda paciencia, es aconsejar con amor. Mateo habla de que tenemos que llamar la primera vez en silencio, la segunda vez en silencio a solas, la tercera vez en silencio. Y doctrinar, ¿qué es doctrinar? Es discipular, enseñarles la poderosa palabra de Dios. La levadura en la Biblia representa muchas veces la corrupción, la falsa doctrina y la hipocresía que poco a poco contamina la verdad. En nuestro primer punto, hermano, quiero decirte que Jesús advierte sobre la levadura de los religiosos. En Lucas 12:1 dice la poderosa palabra de Dios. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Mi hermano, hemos confundido, como lo vengo repitiendo hace tiempo, que creen que ser un fariseo, ser un religioso uno es que nos vistamos con pudor y modestia. Pero Jesucristo aquí nos está dando una revelación. Guardaos de la levadura, que es la hipocresía. Mi hermano, los fariseos conocían las escrituras, eran maestros, eran escribas, eran doctos en la palabra de Dios. Pero ellos habían sustituido la obediencia por apariencias religiosas, que aparentaban santidad mientras su corazón estaban lejos de Dios. Mateo 15:8 dice:
Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hay muchas personas que de labios honran a Dios, pero tienen agendas escondidas en su corazón. Tienen planes de crecer ellos, de darse a conocer al mundo, de buscar la fama, de buscar view, de buscar agradar al hombre antes que a Cristo. Y es ahí donde Jesucristo dice, conociendo las Escrituras, se vuelven unos hipócritas, porque ya no llaman al pecado pecado, por temor a que las personas en la congregación se vayan. La levadura de la hipocresía sigue siendo peligrosa hoy en día. Mucha apariencia y poca obediencia. Mucho conocimiento y poca transformación. Mucha plataforma y poca cruz. Hoy muchos quieren vivir un evangelio sin cruz porque tuercen la palabra, porque Jesucristo dijo, ¿verdad? Todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo cada día y sígame. La levadura de la falsa doctrina contamina toda la mesa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Gálatas 5:9. Una pequeña desviación de la verdad puede producir una gran corrupción espiritual. En ocasiones he escuchado personas que dicen que con que tuerzas la doctrina un poco, no pasa nada. He escuchado personas que dicen que la apostasía no todo es mala. Pero a mí la palabra me dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Hay que tener cuidado con eso, mi hermano, porque nos convertimos nosotros en religiosos. Venimos a convertir el Evangelio de Cristo en una secta donde la hipocresía, el fingir, el actuar, se vuelve algo común. Comenzó a decirle a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Los fariseos eran hipócritas porque conociendo la verdad, no la vivían. Cargaban al pueblo con cosas que ni ellos mismos podían cargar. Por eso el evangelio no puede ser adulterado, mi hermano. Gálatas 1:8, Pablo habla y dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea llamado anatema. Anatema, el significado de esa palabra es maldito. Pablo te exhorta y te enseña que ya puede bajar un mismísimo ángel del cielo a predicarte un evangelio diferente, a decirte tuerce la doctrina, que no pasa nada, a decirte la apostasía no es mala, peca y no pasa nada, porque estamos en la gracia, y han confundido la gracia de Dios como una licencia para pecar. Pero Pablo es claro en la palabra. Y recuerden que todo fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os predicare un evangelio diferente del que os hemos predicado, sea llamado anatema. Mi hermano, el evangelio bíblico incluye arrepentimiento, fe en Cristo, conversión, una transformación, conversión, convertirse, dejar las vagas o malas maneras de vivir, dejar los malos hábitos y que haya una transformación, que empecemos a vivir en santidad. Jesús le dijo a los fariseos, limpia primero el vaso por dentro para que por fuera también pueda ser limpio. Primeramente, ábrele el corazón a Cristo para que toda la suciedad que pueda haber dentro de nosotros, raíces de amargura, falta de perdón, odios, disensiones, resentimientos, heridas, cárceles espirituales, heridas en el alma, puedan ser limpias por medio del Espíritu Santo de Dios. Y dentro de nosotros venga a fluir un río como fuente de agua viva. Y asimismo, Dios nos permita poder tener una transformación completa. Tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. Tenemos que aprender a perseverar, mi hermano.
Todo mensaje que elimina estas verdades está quitándole poder al evangelio. Muchos no soportan la sana doctrina. En 2 de Timoteo 4:3 dice Pablo a Timoteo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirás la sana doctrina. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pablo no dijo que faltaría predicación. Pablo dijo que faltaría hambre por la verdad. Muchos buscarían maestros que le dijeran lo que quieren escuchar. Lastimosamente hoy las ovejas y el mundo que se congrega buscan iglesias donde les profeticen riquezas. Hoy es muy famoso, así dice el Señor, que te va. Hay muchos falsos profetas que empiezan y te dicen, te veo con 5 casas, te veo que tu cuenta de banco sube, que no te preguntes cómo va a ser, pero va a pasar. Lastimosamente muchos buscamos que nos hablen ese tipo de mentiras, ese tipo de prosperidad. Yo creo en la prosperidad de Dios, pero antes de que Dios te pueda prosperar, porque Él es el dueño del oro y de la plata, lo dice la palabra. Él primeramente va a tratar con nosotros, nos va a limpiar, nos va a quitar muchas malas mañas, los malos hábitos, nos va a hacer una conversión, una transformación. ¿Por qué, mi hermano? Porque si tú viviendo la vida a tu manera, una vida loca, Dios te bendice, mi hermano, te pierde más. ¿Por qué? Porque vienen los excesos de alcohol, de droga, de mujeres, las fornicaciones, los adulterios. Entonces, mi hermano, ten cuidado y tienes que aprender a pesar los espíritus. Porque mucha gente, pues, lastimosamente, buscan maestros que le digan lo que quieren escuchar, que le digan la lascivia, la sensualidad, eso no es pecado, no pasa nada. Pero la palabra a mí me dice, mi hermano, que tenemos que cuidar al débil de la fe, que no podemos ser piedra de tropiezo para los pequeñitos de Jesucristo. Segunda de Timoteo 4:4 habla, y apostatarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La verdadera predicación no se mide por aplausos, sino por la fidelidad a la palabra de Dios. Mi hermano, tú y yo tenemos que ser fieles a predicar la palabra de Dios, sin quitarle ni ponerle, como dice en Apocalipsis, que aquel que quite, a sí mismo Dios quitará tu nombre de la gran ciudad, y si le añades, a sí mismo Él traerá sobre ti las plagas que están escritas en la poderosa palabra de Dios. Dios llama al arrepentimiento genuino. Juan el Bautista no comenzó predicando prosperidad, mi hermano. Mateo 3:2 dice, y diciendo arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús tampoco eliminó el arrepentimiento, lo podemos ver en Lucas 3:13. Os digo que no antes, os digo, no antes si no os arrepentís todos pereceréis igual. Los apóstoles tampoco cambiaron la doctrina ni el mensaje, mi hermano. Hechos 17:13 dice, pero Dios habiendo pesado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. El arrepentimiento bíblico no es remordimiento emocional, es un cambio de mente que produce un cambio de dirección y una vida transformada por el Espíritu Santo de Dios. Hay mucha gente que lo que hace es llorar por remordimiento, por una emoción, pero no es porque anhelan una transformación, no es porque anhelan cambiar. El arrepentimiento bíblico, mi hermano, no es un remordimiento emocional. Es un cambio de mente que produce un cambio de dirección y una vida transformada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es predicar la palabra sin levadura, mi hermano? Primera de Pedro 2:11 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Predicar sin levadura significa no añadir tradiciones humanas a la palabra de Dios, no suavizar el pecado para agradar a las personas, no manipular con miedos ni con promesas falsas, no usar el púlpito para promover el ego,
para estarle tirando a las ovejas, para estar predicando del yo aquí, yo hice, yo allá, yo levanté, yo limpié, porque le estás quitando la gloria a Dios y Él es celoso. La gloria no la comparte con nadie. Hay que tenerlo claro, que tú y yo solo somos vasos, solo somos instrumentos, somos barros en la mano del alfarero. Amén. Tenemos nosotros que buscar exaltar a Cristo por encima de los hombres, enseñar todo el consejo de Dios. En el libro de los Hechos 20:27 dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hay un llamado final que Dios te está haciendo. La pregunta es, no sé cuánto sabemos de la Biblia. La pregunta es, ¿estamos obedeciendo lo que Dios dice? Y ya nos mostró. Santiago 1:22 habla, dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Cristo hoy sigue llamando al religioso, al fariseo, al saduceo, al sebuceo, a dejar la hipocresía. Al pecador a abandonar su pecado y al creyente tibio a volver a su primer amor. A la iglesia a regresar a la verdad de las Escrituras. Proverbios 28:13 habla del que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se apartare alcanzará misericordia. Mi hermano, hoy te invito a que sigamos predicando la palabra sin levadura, sin adulterarla, sin negociarla y sin avergonzarse de ella. Porque la verdad de Dios sigue siendo poder para salvación por todo aquel que cree. Nosotros no estamos llamados a suavizar, ni a cambiar, ni a manipular, ni a torcer las escrituras. Estamos llamados a predicar la poderosa palabra de Dios, siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios, por el Espíritu de verdad. Jesucristo dijo que Él se iba, pero que no nos dejaba solos, sino que por Él vendría el Consolador, el Espíritu de verdad que nos llevaría a toda verdad. Mi hermano, no torzamos porque Dios hace que lo áspero se allane, que lo torcido se enderece. Y Eclesiastés habla de que en aquel día daremos cuenta de toda buena y mala obra. Hoy yo te invito a que te llenes de valor, a que seas un guerrero, a que seas un reformador de altares, como lo fue Elías, como lo fue Moisés, como lo fue Timoteo, como predicó Juan el Bautista. La verdad sin levadura. Predicó arrepentimiento, predicó de dejar el pecado, de dejar nuestras consuficiencias, de dejar nuestros deseos. El diablo te está atacando por tres áreas: los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne. Hay que ser valiente. Mateo 11:12 habla de que el reino de los cielos sufre violencia desde los tiempos de Juan el Bautista y que solo los valientes no van a arrebatar. Que tú y yo seamos esos valientes, que tengamos el valor de predicar la palabra de Dios sin levadura, sin ponerle ni quitarle. Mi hermano, no busques view, no busques hacerte rico predicando la palabra de Dios. Pablo lo advirtió y dijo, muchos predican por amor y otros predican por dinero y otros predican por contienda. Que nosotros seamos esos predicadores que predicamos por amor y por amor vamos a predicar la verdad de Cristo para que todo aquel que le escuche el Espíritu Santo haga la buena obra. Estamos llamados nosotros a sembrar la palabra y que el Espíritu Santo le dé el crecimiento. Predica sin miedo porque la palabra de Dios dice que las ovejas de Dios escuchan la voz y lo siguen. No suavices. El no suavizar es no le metas cultura humana, no le metas manipulación a la palabra. Dile al que está en pecado que hay que arrepentirse, apartarse y que Dios tiene misericordia de nosotros, que no podemos vivir como nosotros queremos, que Corintios habla de que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Tenemos nosotros que tratar de que el amor del Padre esté sobre nosotros, como el Padre nos va a amar, que seamos obedientes. Porque tú y yo somos padres o somos hijos, sabemos que nuestros padres se enojan cuando nosotros somos desobedientes, cuando nosotros nos apartamos o dejamos de hacer caso a sus buenos consejos. Mi hermano, Dios nos dejó un manual de vida. Dios nos dejó un manual de vida, el cual, pues, si somos sabios, solo tenemos que obedecer. Cómprate la traducción
que tú desees y pregúntale al Espíritu Santo. Pero que sea un deleite para ti, mi hermano, escudriñar la palabra de Dios, que sea un deleite para ti decirle al Espíritu Santo, me rindo, sé mi consolador, sé mi maestro, sé mi guía. Te declaro que soy un niño para que tú puedas hacer la buena obra en mí. Te lo digo yo que estuve en el mundo, pero Dios tuvo misericordia conmigo. Me llamó y yo le abrí mi corazón y lo dejé que Él haga lo que tenga que hacer en mi vida. Renuncié a muchas cosas que amaba, pero al final ese era un amor del mundo, un amor mundano. Para honra y gloria de Dios, hoy estamos predicando su palabra por amor, por misericordia, por decirle al drogadicto que Dios cambia, por decirle al sicario, Dios cambia, Dios te puede sacar de donde tú crees que no puedes salir. Le podemos decir a las prostitutas que Dios te puede cambiar. Todo desde que tú le abras el corazón al Espíritu Santo de Dios. Busca una iglesia, ora, arrodíllate en tu casa y dile, Padre, direccióname, llévame a tu casa, llévame a un lugar donde esté tu Santo Espíritu y yo pueda ser transformado. Te invito a que dejes esa vaga manera de vivir, esa mala manera de vivir. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado la vida a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, mas no se pierda y tenga vida eterna. Lastimosamente vivimos en una generación que habla mucho del amor, pero no conoce el amor verdadero de Dios. Muchos buscan amor en el dinero, en los placeres, en las relaciones, en la fama o en la religión, mientras rechazan el amor más grande que jamás ha sido manifestado, el amor del Padre. Dios hoy sigue llamando al pecador, sigue extendiendo sus brazos de misericordia, sigue ofreciendo perdón y vida eterna. Sin embargo, muchos desprecian ese amor y endurecen su corazón. La pregunta es, mi hermano, ¿qué estás haciendo con el amor que Dios te está ofreciendo? Hay que arrepentirnos. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, pero tenemos que dar el primer paso y abrir nuestro corazón. Apocalipsis 3:20 dice que Él toca la puerta y si alguien le abre, Él entra y Él cenará contigo y tú con Él. Yo te invito, mi hermano, que estamos a tiempo de poder arrepentirnos y poder entregarle la vida a Cristo. Que la paz de Dios sea en tu vida. Yo declaro por el poder de la palabra que el Espíritu Santo de Dios va a llevar este mensaje a donde Él tiene planeado llevarlo y que tú vas a buscar una iglesia o que ahí en tu casa te vas a reconciliar con Él y Él te va a guiar a una congregación donde puedas adorarle en libertad, amarlo y te invito a que te puedas comprar también una Biblia. Volvamos a las sendas antiguas, volvamos a tener la Biblia física para poder escudriñarla y poder conocer un poco de nuestro Padre, de aquel que murió en aquella cruz del Calvario por ti y por mí. Imagínate qué privilegio que Dios no escatimó a ser Dios y se hizo hombre y se humilló hasta lo sumo por ti y por mí. Él llevó cautiva toda dolencia, toda maldición y todo pecado en aquella cruz del Calvario, mi hermano. Hoy yo te invito a que busquemos de la presencia de Dios, a que busquemos una congregación, a que nos arrepintamos de todas nuestras malas obras y que le digamos a Dios, renuévame, crea en mí, oh Dios, un espíritu nuevo, una alma nueva. Sí se puede, mi hermano, te lo digo, Dios aún no. Dios dice que de lo vil y lo menospreciado y de lo terco del mundo va a traer sus escogidos para avergonzar a sabios en su propia sabiduría. No te sientas menos. Dios se perfecciona en tus debilidades. Que la honra y la gloria sea para Dios. Él te va a sanar toda grieta, todo resentimiento, toda opresión del diablo en el nombre de Jesús va a salir fuera de tu vida cuando le abras el corazón a Cristo. Él te va a quitar esa depresión, ese estrés, esa ansiedad. Amén.
En el nombre poderoso de Jesús te bendigo y que seas el Espíritu de Dios guiándote a toda verdad y guiándote a sus caminos. Te saluda una vez más este siervo inútil, Óscar Eduardo. Dios te bendiga. Amén.